Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al Café de las Cuatro, Conversatorios en Contexto, un espacio de la Secretaría de Educación de Fusagasugá, las áreas de calidad y comunicaciones. Este es un espacio abierto a los padres, a los estudiantes y a toda la comunidad educativa de Fusagasugá para que hablemos sobre temas educativos, sobre temas pedagógicos. Es un programa que tenemos cada 15 días y pues saludamos a todas las personas que están conectadas en este momento y que se van a conectar y que también en forma diferida pues van a escuchar este programa o este conversatorio que hoy tiene unos invitados muy importantes porque hoy tenemos dos estudiantes y tenemos dos maestras de Fusagasugá en un café que hemos titulado Estudiantes y Maestras que Inspiran. Y hemos querido colocarle el título de Maestros y Estudiantes que Inspiran porque lo que vamos a escuchar hoy o vamos a conversar con nuestros invitados es cómo los estudiantes participan en proyectos, cómo los profesores junto con sus estudiantes resuelven problemas, mejoran las prácticas, cómo transformamos la educación en el municipio y pues obviamente todos estos elementos son claves cuando hablamos de mejorar la calidad de la educación. Y es que mejoramos la calidad de la educación en la medida que identificamos unas problemáticas, pero que también juntos construimos estrategias para mejorarla. Y para nuestro café de hoy tenemos de verdad cuatro invitados muy especiales que además de ser los invitados, fueron, digamos, reconocidos en el pasado Foro Educativo Municipal sobre experiencias educativas en el retorno a la presencialidad en el municipio y que estos dos proyectos de los colegios Acción Comunal y el Colegio Guavio Bajo, pues van a representar a Fusagasugá en el Foro Educativo Nacional y pues para las personas que no se conectaron a la transmisión, del Foro Educativo Municipal, pues hoy tienen un espacio para escucharlo, pues de viva voz y con la imagen de ellos y pues ese va a ser el tema de hoy. También contarles que pueden ustedes participar en este chat, en este conversatorio, generando sus preguntas, sus comentarios a través del chat. Nuestros compañeros del equipo de comunicaciones estarán pendientes y pues bienvenidos a este café. Muchas gracias, profes, por estar en esta tarde con nosotros. Muchas gracias también a Tatiana y a Luis Mario por acompañarnos. Nos alegra siempre tener maestros, pero especialmente nos gusta mucho ver los estudiantes en estos espacios. Entonces, pues les voy a dar la palabra para que ustedes nos cuenten quiénes son, en dónde estudian o en dónde trabajan, y un poquito que las personas que nos están escuchando en este momento, pues los puedan conocer. Le voy a dar la palabra inicialmente a Tatiana, luego a Luis Mario, y luego vendría dándole la palabra para la presentación a la profesora Sonia y la profesora Angélica. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues muy complacida de estar esta tarde con ustedes. Mi nombre es Lady Guzmán. Soy estudiante de la institución Acción Comunal de Fusagasugá. Estoy en el curso 11.2 y soy parte del proyecto Comunícate, que es pues un proyecto de convivencia dentro del colegio. Muy complacido de estar aquí con mi compañera y conocerlos a ustedes cada día más y a la Secretaría de Educación y a las personas que nos están viendo en este en vivo. Mi nombre es Luis Mario Garnica Soria, estudiante de la institución educativa Acción Comunal. Estoy en el grado de 11.2 y un poco contarles de la monotonía de nuestro proyecto Comunícate de la institución y es muy importante pues dialogar entre cada uno de nosotros pues nuestras ideas y nuestro comportamiento y nuestras experiencias a través de este proyecto. Buenas tardes. Primero que todo, dar unas gracias a la Secretaría de Educación por esta invitación.
Mi nombre es Sonia Rosso, pertenezco a la institución Guavio Bajo, trabajo en la sede educativa La Trinidad, en las áreas de preescolar, básica primaria y en la jornada sabatina. Nuestra institución está ubicada en la parte rural. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Angélica Adriana Mayorga Rodríguez. Soy docente en la institución Guavio Bajo. En el área de bachillerato oriento las asignaturas de matemáticas en nuestra institución y pues muy complacida de estar acá para contarles sobre nuestros proyectos y lo que hemos venido trabajando en esta institución pues en medio de esta situación y el retorno a la presencialidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a Lady, a Luis Mario, a la profesora Sonia y a la profesora Angélica, pues que nos han dicho en dónde trabajan, digamos, cómo es su vinculación con el sector educativo. También quería aclararles que de las dos experiencias, como lo señaló Luis Mario, ellos representan una experiencia en convivencia escolar y la profesora Sonia y la profesora Angélica participaron en una categoría que es sobre desarrollo de aprendizajes. Entonces son dos categorías que tenemos aquí. Desde el Foro Educativo Nacional o el Ministerio de Educación ha venido impulsando, motivando para que estas experiencias significativas pues tengan un reconocimiento en el municipio y también tengan un reconocimiento nacional. Entonces, este programa del Café de las 4 hoy, pues también es un reconocimiento para ustedes, para los profesores que acompañan tanto a Lady como a Luis Mario y para los estudiantes también de las profesoras Sonia y Angélica y pues las dos instituciones que están hoy y que pues fueron elegidas en esta semana como experiencias significativas. Pero bueno, las personas que están conectadas en este momento, les gustaría conocer en qué consiste esa experiencia y por qué ustedes, digamos, fueron distinguidos. Entonces, queremos dar la palabra a los estudiantes, cualquiera de los dos que quiera intervenir y le cuenten a la audiencia en qué consiste su proyecto. Ya nos hablaron algo de la convivencia escolar y luego le vamos a dar paso a las profes para que las profes nos cuenten también en qué consiste su proyecto y por qué fueron elegidos para representar al municipio en el Foro Nacional. Entonces, no sé, Luis Mario o Lady, ¿cuál quiere comenzar? Bueno, pues nuestro proyecto Comunícate de la institución está muy a la promoción de los distintos riesgos que corre el plantel educativo en diferentes etapas. Entonces, como las etapas como cuáles, como el grooming, el sexting, y diferentes etapas en cuales los estudiantes están planteados y tienen un gran peligro. Y nuestro deber como estudiantes y como promotores de este gran proyecto de la institución es promover una información adecuada y segura para que los estudiantes se sientan como complacidos o agradables sobre la información que nosotros estamos representando hacia ellos y ellos entiendan que nosotros estamos dándole una información adecuada para que ellos lo canalicen a su gusto y promuevan o se prevengan a sí mismos de la situación o de las futuras situaciones que pueden presentarse a ellos mismos o a sus amigos. Bueno, digamos que al principio, antes de entrar a la pandemia, este programa, que es Comunícate, se basaba en la conciliación de problemas interpersonales entre estudiantes. Entonces, pues habían como unas mesas de conciliación y los estudiantes que tuvieran problemas podrían ir allí y pues solucionarlos. En todo este proceso. Con la pandemia tuvimos que cambiar como la estrategia de cómo llegar a los estudiantes y pues de todas maneras seguir ayudándoles. Pues tomamos las problemáticas, digamos, que desarrolla la tecnología, que es, como lo dice mi compañero, el sexting, el grooming, el cyberbullying, y empezamos a crear contenido para que ellos supieran
qué es, de qué se trata, cómo prevenirlo y cómo actuar frente a, pues, a situaciones pues, de este tipo. Digamos, si alguno fuera víctima o conocía un caso pues, similar para pues, que ellos supieran cómo actuar. Bien, muchas gracias. Antes de darle la palabra a las profes, yo quería preguntarle a los estudiantes, digamos, antes de la pandemia, digamos, en los colegios a veces se experimentan situaciones de maltrato y entonces hay conflictos. ¿Cómo vieron ustedes este problema que nos están contando en la pandemia, en donde no estaba el profesor ahí, en donde cada uno estaba como de una manera distante? ¿Cómo hicieron para resolver estos problemas durante la pandemia? Luis Mario quiere hablar. Ah, listo, listo. Yo pensaba que él iba a comenzar. Pues, respectivamente nosotros, pues como dijimos anteriormente, pues damos una información, ¿verdad? Entonces, cuando teníamos que socializar con un estudiante era muy difícil porque primero no se tenía en cuenta o no se tenía en cuenta la respectiva información que él nos contaba y que la otra persona nos contaba. Entonces, para resolver, digamos, un conflicto, porque la pandemia para nosotros fue algo muy rápido, entonces pues debíamos actuar inmediatamente porque ya no teníamos que hablar de un tipo de bullying, sino algo más allá del bullying. Y por medio de las redes sociales y así diferentes problemáticas que llevaron a los estudiantes a que nosotros mismos deduciéramos esa información y podríamos promover los diferentes tipos de acosos con una solución inmediata. Pues bueno, yo creo que este ha sido una de las problemáticas más grandes porque pues digamos que no todos tienen como esa comunicación asertiva con los profesores o pues en casos no saben a quién acudir para contarles sus problemas. Entonces sí ha sido difícil, ha sido un proceso pues que nos han apoyado desde la parte de coordinación, de convivencia, pero pues creo que, digamos, entre pares, entre compañeros, nos hemos dado cuenta y hemos pues sabido de personas que necesitan ayuda, que pues tal vez no están pasando por una situación pues muy buena, entonces es como más de tener comunicación de los demás. Ah, bien, muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar paso a las profesoras Sonia y Angélica del Colegio El Guavio para que nos cuenten a todos, bueno, en qué consistió su proyecto y por qué fueron elegidas para representar a Fusagasugá en el foro. Bueno, primero que todo, pues decirles que estamos muy contentos con este premio. Quiero hacer como una pequeña introducción para que toda la gente se ubique dónde está nuestro colegio Guavio Bajo, que es un colegio de la zona rural. Entonces, quiero comentarles a ustedes que nuestro colegio cuenta con 10 sedes, que son sedes donde un docente maneja los 6 grados, que son sedes ubicadas en las diferentes veredas del corregimiento suroriental, y nuestro colegio Guavio Bajo está ubicado, como su nombre lo dice, en Guavio Bajo. Pues nosotros las instituciones son unas instituciones que acogen a mucha población de diferentes características, población, más que todo eso es una población flotante, porque allí se encuentran más que todo son como granjas, fincas donde la gente está en constante movimiento. También se encuentra una población de desplazados y lo más como que el punto central, la gente que nos comparte y vivimos ahí son gente de bajos recursos. Nuestra institución educativa pues tiene los docentes en el colegio, también donde se encuentra desde grado preescolar hasta grado 11, y nuestra institución también ofrece el servicio de la jornada sabatina, que se presta los días sábados con los adultos, que la mayoría de ellos son padres de familia o estudiantes que quieren seguir su proceso educativo en nuestro colegio. Entonces, yo voy a hablar un momento sobre qué fue lo que nos llevó a ganarnos esta propuesta. Y la profe Angélica
nos van a hacer la explicación de todo cómo fue este proyecto para poder, no que vamos a terminarlo ya en el momento que llegaron los niños a la presencialidad, no. Este proyecto va a seguir, seguir y seguir, porque como ustedes saben, la pandemia no ha terminado todavía. Entonces, lo primero que hicimos nuestro colegio en el momento de que se identificó esa pandemia, que fue como un viernes, el último viernes de abril, algo así. Entonces, a la semana siguiente, pues ustedes saben que en la parte rural, eh, lo más difícil es la comunicación entre los chicos. Bueno, cuando los teníamos en el colegio, pues era fácil, en las escuelas, en todo el momento, pero a través de la pandemia, ya en la comunicación fue un proceso muy difícil, puesto que en la parte rural, y donde está ubicada nuestra institución, la zona geográfica, es muy difícil que cualquier operario nos brinde ese apoyo para podernos comunicar. Ese fue el primer problema identificado, la falta de comunicación, que muchos niños se desplazan de muchas veredas al colegio y en las rutas o se desplazaban en sus motos o como fuera, pero ese desplazamiento era de 1 a 2 horas. Entonces, ahí esa parte fue una parte muy, muy fundamental. Y la otro problema identificado que nos llevó a todos es que en la parte rural no se maneja sino un solo dispositivo, uno solo en la familia. Y muchas veces no había dispositivo. Entonces, era el vecino que le prestaba el celular para la llamada, como a veces en las casas ofrecían ese servicio, o era el celular que cargaba el papá, pero el papá se iba a las 7 de la mañana y a las 6 llegaba. Entonces, teníamos que buscar una estrategia para podernos seguir comunicando y que ese hilo que teníamos entre los estudiantes, los docentes y el colegio y la comunidad, los padres de familia, nunca fuera, como dice, a ser quebrado por alguna circunstancia alrededor de nosotros. Entonces, dejo a mi compañera, la profe Angélica, para que por favor siga su merced. Bueno, mi profe, pues como ya se puso en contexto, pues nuestra institución es rural, falta de comunicación, sobre todo los dispositivos móviles escaseando, entonces sí veíamos un problema bastante significativo para nuestros estudiantes y era que no podíamos comunicarnos pues como lo hacíamos de manera presencial. Entonces ahí surgió el diseño de unas guías para aprender. Estas guías para aprender están enfocadas a toda la institución. En nuestra institución, estas guías se llaman, bueno, trabajamos 3 tipos de guía, unas que son transversales, otras que son de proyectos y otras que son pues de tipo académico. La idea era que con estas guías pudiéramos llegar tanto a los estudiantes que podían conectarse a las clases por Meet, que los estudiantes que no tenían la opción de conectarse, sino que le podíamos hacer videollamadas por WhatsApp o la llamada telefónica, o aquellos estudiantes que era difícil la comunicación, pero que por lo menos nos podíamos ver con el padre de familia una vez al mes en la entrega del PAE. Entonces, a raíz de eso, entonces construimos esa estrategia, tener esas guías que nos permitieron que se transversalizaran las asignaturas. Entonces, al transversalizar las asignaturas, listo, entonces el chico no tenía que llenar una guía de matemáticas, una guía de español, no, era una guía, bueno, eran 5 guías de los proyectos que iban enfocadas a desarrollar todas las competencias, pero desde otros puntos, ¿cierto? Desde otros contextos. Por ejemplo, una de las guías que se trabajó fue la de Proyecto PRAES, que la trabajamos creo que con la profe Sonia. La de Proyecto PRAES, que decía que había que sembrar una matica y como nuestro énfasis es rural, agrícola, perdón, discúlpenme, es agrícola, entonces se diseñó un goteo, un riego por goteo, pues hecho con todas las cositas que tenían en su casa. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tomar las medidas para matemáticas, cuánto consumen, tomar las muestras, saber cuánto creció la planta, pues toda como una aplicación entre matemáticas y estadística. Desde la parte de la biología, qué necesita, oxígeno, qué necesita para crecer, cuáles son los componentes de la tierra. O sea, todo unido, enfocado a que los chicos desarrollaran sus competencias y aparte de eso que hubiera un aprendizaje significativo, independientemente si nos pudiéramos comunicar por Meet, por WhatsApp, por teléfono o una vez al mes en la entrega del PAE. Entonces yo creo que esa es una de las virtudes. Aparte de eso también tuvimos muy en cuenta la población
que es la población de inclusión. A estos chicos se les hicieron guías personalizadas. Estas guías que son personalizadas van de acuerdo a las capacidades de ellos. Por ejemplo, tenemos 2 casitos que pues recuerdo en este momento, que es el del niño Miguel. Es un chico de grado 9 que tiene discapacidad visual. Entonces a él le sacábamos las guías en letra gigante. O sea, que eran unas cartillas así inmensísimas, pero que él pudiera leer, porque pues en un computador las letras son chiquitas. Entonces sí, siempre hay que pues adaptarnos a las situaciones de los muchachos. Y otros chicos que tenían discapacidad cognitiva, se les hizo la profesora Luz Dari, les hizo desde el área de agrícolas, les hizo la inmersión en casi todas las asignaturas. Entonces, pues a grandes rasgos, esta es nuestra propuesta. Y Sí, también, perdón, sí, también quisiera agregar que pues en básica primaria se enfatizaron solamente 4 áreas. Teniendo en cuenta que en la básica primaria casi que todas las guías fueron personalizadas, porque nosotros contamos en la básica primaria que muchos papás no saben leer ni escribir. Entonces teníamos que también en la básica primaria, a través de esas guías, inventarnos una metodología, una estrategia para poder que esos papás acompañaran en los procesos académicos a los niños como sus cuidadores en ese momento. Entonces, si el niño no la mamá no sabía leer, pero sí podía captar en los dibujos, como dice la propia Angélica, el riesgo, el riego. Ellos ya sabían, esto se elabora así, listo, vamos a hacer este proceso como nos dicen los dibujos y yo voy a enviar la foto, sin necesidad de saber leer y escribir. Pero aparte de eso, íbamos fomentando un poco como que el aprecio por la lectura, el aprecio por su alfabetización para que estuvieran en ese proceso. Entonces, esas guías les ayudó mucho a esos papás a incluirse en las áreas que nosotros enviamos cada vez esas guías, como dice la propia Angélica. Pero esas guías tenían un proceso diferente. Las guías teníamos que entre los docentes, como dice la profe, en el PAE o enviarlas en las busetas, los compañeros en las motos, la gente que subía en las tiendas, buscarnos una ruta para que cada padre de familia pudiera llegar a esas guías y poderlas tener a su mano con sus hijos y poder en un tiempo determinado que establecíamos, poderlas compartir, que casi que siempre era en la próxima entrega al restaurante. Y por lo general siempre pues se tenía ese tipo de contacto con los padres de familia y sobre todo ahorita y fundamental también el trabajo de guías. Entramos de la pandemia a una presencialidad y ha sido fundamental porque ya estamos trabajando con los chicos, los que pueden asistir al colegio, los que no pueden asistir y pues estamos tratando de trabajar con las mismas guías en el mismo sentido y casi que al mismo tiempo trabajamos virtualidad y presencialidad en el aula de clase, pues cuando las condiciones de conexión lo permitan, ¿no? Porque pues igual, desafortunadamente nuestra institución cayó en esos 70.000 millones que se perdieron, entonces ya no somos tan, ya ese beneficio pues hay que esperar a ver hasta cuándo lo pongan. listo. Muchas gracias por la contextualización. Es importante para todas las personas que nos están escuchando contarles que pues aquí lo que han hecho las profes, pues digamos como recapitulando, sintetizando, es que identificaron una problemática en la educación tradicional o antes de la pandemia. Los estudiantes recibían aproximadamente 10 a 14 asignaturas. Cuando nos vamos digamos, a la emergencia sanitaria, lo que las profesoras nos han presentado es cómo resuelven un problema para no hacer 14 guías para los estudiantes. Y entonces ellas toman la decisión de articular esos aprendizajes para que, digamos, llegaran de la mejor manera a los estudiantes y como ellas lo señalan, pues teniendo en cuenta todo el tema del contexto, de las limitaciones de la conectividad y de la ausencia de herramientas tecnológicas. Yo le quería preguntar a Luis Mario y a Lady que nos contaran un poquito 3 cosas. La primera, que nos contaran algo del contexto del colegio, en dónde queda el colegio, si bien las profesoras nos hacían una contextualización que es un colegio rural, en donde la población es una población flotante, o sea que van cambiando, en donde las personas trabajan, digamos, en un contexto agrícola,
bueno, en donde las comunicaciones son más difíciles. Yo quería que ustedes nos contaran un poquito del Colegio de Acción Comunal, pues porque no todos lo conocemos, que también nos contaran un poquito quiénes son los profesores que han liderado, porque detrás de ustedes hay unos profesores que han venido con ustedes articulando este proyecto y que nos contaran un poquito desde cuándo, porque este proyecto, creo que en lo que escuché en el foro, es un proyecto que lleva ya varios años y que lo que hizo en la pandemia fue como ajustarse a las condiciones. Entonces, le voy a dar la palabra a cuál de los dos quiere comenzar, pues el que quiera, abra su micrófono e inicie. Bueno, yo creo que inicio yo y me complementa Mario. Bueno, nuestra institución queda a la salida de Fusagasugá por la vía San Miguel. Tenemos dos sedes que son rurales. Estas sedes, digamos que también cuentan con la problemática de la profe Angélica y Sonia, que pues para el acceso a guías es complicado. También la mayoría de estudiantes pues vive en zona rural, entonces pues ha sido complicado. Digamos que para todos es algo nuevo y difícil. Pues este proyecto lleva más o menos 6 años. Pues este proyecto se basa pues, en la conciliación de los estudiantes. Y Listo, para complementar lo que dijo Lady, voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a saltar el trabajo de la profesora Sonia y la profesora Angélica, porque yo antes venía de una institución rural y para mí es muy bonito conocer a las personas rurales, porque son muy caritativas y muy unidas, en el sentido de que si hay unos estudiantes viviendo lejos, pues hacen todo lo posible para que el estudiante entre a la institución. El Salto Mudo hizo sus trabajos, profesoras, y me complace tener acá con ustedes una plástica, así sea por videollamada, profe, ojalá pueda presenciar esta charla y que ojalá algún día nos podamos encontrar con las charlas, pero presenciales. Bueno, el contexto del colegio, pues tenemos 2 sedes, como lo dijo Lady, rurales, y tenemos 3 sedes en acto urbano. Nuestros profesores han venido ya desde hace varios años capacitándose durante este contexto de nuestro proyecto. El proyecto tiene exactamente tiene 10 años de estar en la institución educativa, en los cuales ha venido desde resolviendo las problemáticas en el contexto del bullying, que es un contexto en que todos los colegios, la mayoría de nosotros lo hemos experimentado o lo hemos hecho. Para recalcar también lo que dijo Lady es muy importante, que es que antes de la pandemia teníamos unas capacitaciones del desarrollo de un conflicto que nos daba la Cámara de Comercio y que gracias a la Cámara de Comercio tenemos unas grandes ideales y gracias a ellos nos hemos enfatizado y nos hemos certificado en la resolución de conflictos. Ahora con la pandemia, como lo dije anteriormente, promocionamos esa información de diferentes conflictos, ya no del conflicto del bullying, sino ya un contexto más sobre las redes sociales, que hoy en día son unas de las informaciones pues ya muy cercanas a cada uno de nosotros, y ya pues que nosotros somos estudiantes de grado 11 y tenemos más de 2 redes sociales en nuestro desarrollo, en nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando nos damos de cuenta de que hay una problemática y que siguen creciendo problemáticas a nivel del contexto educativo y también el contexto personal de cada estudiante, y es cuando nosotros sentamos ahí para solucionar ese proyecto. Nuestros profesores, que son el profesor Mauricio y la profesora Marelli, que nos han venido ayudando desde 4 años en esta capacitación, en estas capacitaciones a nosotros, nos ha dado la información y nos ha dado la claridad. Y entonces cuando nosotros entramos a hacer infografías, documentos de Word, entre otros muchos más mecanismos, como hacer videos y demás, para que el plantel educativo y a nivel municipal tengan en cuenta estas problemáticas y lo puedan ejercer o puedan tener claridad de lo que se estaba haciendo. Entonces, cuando nosotros como estudiantes entramos en el rol de participar en estos proyectos.
Bien, muchas gracias. Luis Mario, yo quería preguntarte, ¿tú nos puedes explicar a todos qué es eso del ciberbullying? ¿Qué es eso del acoso? ¿Cómo los padres se pueden dar cuenta o los estudiantes se pueden dar cuenta que están siendo, digamos, acosados? Listo, sí, señor. Bueno, el ciberbullying, eso es el acoso por redes sociales. Eh, pues como todo tiene su mecanismo y pues hay que diferenciar también que el bullying y el cyberbullying es una cosa muy distinta. ¿Por qué? Porque el bullying es algo que nosotros podemos hacer físicamente con la otra persona, pero también incluye verbalmente, con las palabras, las acciones. En cambio, el ciberbullying está más enfocado a las redes sociales y cuando nos damos de cuenta de que ese es acoso que tenemos o los estudiantes tienen o diferentes niños o niñas adolescentes de nuestro contexto o a nivel nacional o internacional sufren del cyberbullying por las siguientes acciones. Primero, comienzan a decirle una serie de constantes repeticiones de malas acciones y palabras soeces constantemente a la persona afectada. Siempre en un problema tenemos que identificar lo siguiente, el victimario y la víctima. El victimario es aquella persona que hace, pues el contexto, pues prácticamente de la persona que le hace el daño a la otra persona. Pues el victimario puede ser uno o mucho más personas, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta y muy presente. Bueno, Sí. digamos que nosotros hemos desarrollado campañas, videos y contenido explicando cada una de las problemáticas que se nos presentan, digamos, el cyberbullying, el sexting, el grooming, y lo hemos hecho didáctico para que no solamente llegue a los niños de bachillerato, de las sedes grandes, sino también pues a los niños de primaria, que digamos que puede que se presenten casos, pero no saben cómo actuar frente a un caso de estos porque pues no, digamos que no tienen pues las herramientas elegirse. Entonces, pues hemos hecho presentaciones, videos de pues todo el grupo que es Comunícate del salón. Los profesores también han entrado a hacer parte del proceso, siempre han hecho parte del proceso, siempre pues hemos tenido la ayuda y el apoyo de ellos. Entonces, pues es importante saber y diferenciar cada una de las problemáticas. Sí, muchas gracias. Yo creo que los voy a tener que invitar a un programa adicional porque me parece muy importante lo que ustedes nos están contando y un poco recapitulando estas ideas que ustedes nos están planteando y como explicarles también a todas las personas, a los padres de familia que nos escuchan, que el acoso escolar o el bullying en un término de inglés o el ciberbullying o el ciberacoso pues son formas las cuales se desarrollan maltrato. Entonces existe el maltrato físico, el maltrato verbal y también el maltrato emocional. Para que, digamos, se cumpla estas características de ser digamos, un acoso o el bullying, se requieren varios elementos, como ellos los han mencionado. El primero, que sea digamos, que utilice formas de maltrato físico, verbal y emocional. El segundo, que sea sistemático, es decir, que sea permanente. El otro elemento es que haya una relación de poder entre unos y otros. Entonces, un estudiante de 11 que frente a un niño de quinto, entonces ahí ejerce una relación de poder o uno más fuerte frente a uno más débil. Y como lo mencionaba Luis Mario, hay unos roles ahí. Hay una víctima, es una persona que sufre sobre esto, y hay un victimario o un grupo de ellos. Esto, digamos que es importante, digamos, para las personas que nos están escuchando, como entenderlo un poco para poder identificarlo. Estas situaciones generan, digamos, un sufrimiento en la víctima y un sufrimiento a veces silencioso. Entonces, muchos estudiantes cuando son víctimas de ciberacoso o bullying, terminan muchas veces renunciando a la educación. Muchos estudiantes terminan, digamos, lamentablemente volviéndose más agresivos
o a veces hay, digamos, historias trágicas en esto. Pero digamos que me parece muy importante y de verdad que los voy a invitar para que hablemos qué deben hacer los padres, qué deben hacer los estudiantes cuando identifican que ya se pasa de una broma, porque digamos, a veces entre los estudiantes hay bromas, ¿cierto? Y a veces un estudiante puede tener un conflicto con otro y pum, se dan su puño y ya. Pero ese sufrimiento silencioso es el que hace mucho daño, ¿cierto? Hace mucho daño y pues aquí vamos, los voy a invitar a estos dos expertos para seguir hablando sobre este tema. Y ahora, bueno, le doy la palabra a la profesora Angélica, pero también le quiero preguntar a la profesora Angélica desde el proyecto que ustedes tienen y de pronto que ustedes también intervengan un poquito sobre lo que están diciendo los estudiantes, mirando sobre esta experiencia y también que nos cuenten, bueno, el proyecto de ustedes sobre todo el tema de articulación, de transversalidad, en qué ayuda, en qué efectos ha tenido este proyecto. Entonces, le damos la palabra a Angélica y mi compañera del grupo de comunicaciones también me está levantando la mano. Entonces, Angélica y luego le vamos a dar la palabra a Sol. Listo, pues para complementarle a los chicos, muy interesante lo que hacen y sobre todo que ahorita en el contexto de virtualidad también hay que tener en cuenta que se está promoviendo el grooming y el sexting y que sería bueno que también nos hablaran de eso porque los papitos deben aprender a reconocer cuando nuestros hijos están siendo víctimas de un acosador adulto y cuando nuestros hijos también quizás estén tomando fotos que no deben, así las estén compartiendo con compañeritos de su misma edad. Entonces, muy interesante que andaran en esos temas. Me gustaría muchísimo, muchísimo que hicieran una charlita sobre esto, porque eso da igual más adelante al ciberacoso. Cuando yo envío cierto tipo de fotos y se publican en redes sociales, pues ya es un acoso bastante terrible. ¿Listo? Entonces, me gustaría, y en cuanto a la preguntita que me hacías, que cuáles han sido los alcances, yo creo que los alcances han sido muchos. Los resultados que hemos tenido el año pasado, digámoslo, entre comillas, teníamos chicos con muy poco contacto, o sea, digamos que se nos estaban como perdiendo por esa falta de contacto, eran 90 estudiantes aproximadamente, que realmente a final de año resultaron siendo realmente más poquitos. ¿Listo? Entonces, gracias a esas guías, gracias a esas actividades que pudimos focalizar a los estudiantes que teníamos como más perdidos en un sentido, ¿cierto? Entonces pudimos volverlos a reunir. Entonces, que vuelvan a la escuela, que vuelvan a estar pendientes, que gracias a esas guías no se sientan llenos de trabajo de cada asignatura, sino pues que se pueda trabajar mancomunadamente. También se han hecho varias propuestas, se hizo un cambio a nivel institucional en la forma de evaluación, los periodos cambiaron, asimismo también se hizo una flexibilización para que los chicos que quieran asistir a la presencialidad lo hagan. Y es que, pues de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de nuestro entorno, muchos chicos el uniforme se les quedó pequeño. Entonces pueden asistir a nuestro colegio de manera particular, pues usando las normas de bioseguridad. Se hizo todo pues desde la parte de la convivencia, entonces que en el manual quedó que pueden asistir con pantalón largo, zapato cerrado, cabello recogido, la chica sin aretes, sin anillos, etcétera. Entonces se hizo todo, pero siempre dejándole el acceso al estudiante, que él no se sienta presionado o acosado, porque si no tiene un uniforme no puedo ir, ¿cierto? O el padre de familia. Entonces, como no tiene los tenis blancos y el zapato negro, entonces no lo puedo mandar, no. Esa flexibilización, los chicos crecieron, obviamente en pandemia, y se les quedaron pequeños sus uniformes, entonces siempre les damos acceso a que ellos lo puedan hacer y los que están en casa, pues los seguimos atendiendo. Las estrategias de PAE y transporte escolar, pues están funcionando, están los chicos, pues, asistiendo y creo que esa es una de esas estrategias para que los papitos también empiecen a enviar a sus niños a casa. Profe Sonia. Pues también hemos visto que ese acompañamiento que nosotros tenemos y que hemos tenido durante la pandemia también ha sido un acompañamiento en la parte pedagógica, pero también en la parte emocional, en la parte socioafectiva. Es muy importante
porque en la parte rural, cuando empezó la pandemia, la parte socioafectiva, uno dice, no, pues cada uno coja para su casa, mire cómo hacen la situación, pero en la parte rural, mucha gente quedó sin trabajo de la noche a la mañana por la pandemia. Entonces, nosotros también tuvimos ese acompañamiento a las familias. Se nos presentaron diversas situaciones, diversos problemas, tanto en la primaria como en bachillerato, como en todo. Eh, eh, no es ajeno que muchas chicas en temprana edad pues quedaron embarazadas, otras desertaron, pero nosotros con todos los compañeros, con los orientadores, logramos de nuevo a incorporarlas al proceso educativo. Entonces, esa parte de acompañamiento en la parte social también fue una estrategia muy bien desarrollada por todos los docentes, porque nos dimos, como dicen, la tarea de que esos niños que a veces decían, profe, pero si no tenemos nada para poder comer o no podemos nada para poder, ¿cómo vamos a trabajar una guía? Pues se desmotivaban, ¿no? Entonces, nosotros con los compañeros nos hicimos esa propuesta, bueno, pero aparte de la parte académica, podemos ayudar en la parte económica priorizando a algunos niños que uno internamente en nuestra institución sabía. Entonces, muchos de nosotros, de los docentes, hicimos unos aportes, buscamos con amigos, buscamos muchas personas que nos pudieran colaborar y en ese momento brindarles un apoyo económico a esos niños. Hasta el último, como nos comentaban los coordinadores en el día de la ponencia, pues tenían 2 casos de 2 niñas, profe Angélica, que una niña que fue para Cartagena y una niña que estaba también, los papás vivían sobre mi vereda, entonces pues la niña fue desplazada de su trabajo y todo eso y le tocaba vivir en un carro de los compañeros del colegio de bachillerato se hicieron la propuesta, se recolectaba para poder brindar ese apoyo económico, porque a veces se desmotivaban mucho. Las familias se desmotivan, profe, ya no tenemos trabajo, ya nos toca salir con los hijos, es a buscar trabajo, entonces aquí las vamos a estudiar. Entonces, no fue mucha ayuda, pero ellos sabían que nosotros siempre estábamos pendientes de los niños, que estábamos pendientes de muchas cosas que a través de la pandemia de pronto se iban a perder, pero nosotros como docentes siempre, y yo lo dije en el foro, estuvimos pendientes las 7 horas, 24/7. No había que el domingo tocaba recibir la guía, o el domingo, profe, todas las veces. Nunca los abandonamos digamos que en la celebración de los niños, que en el día de la familia, que los compañeros de bachillerato, siempre en sus actividades y nosotros en las actividades, ya fuera por guías, por una llamada o a través de las guías se les enviaba un dulcecito en esa entrega del PAE, porque ustedes saben que los niños no podían entrar, o sea, era la acudiente que venía a reclamar eso. Entonces, para que ellos siguieran en ese proceso, miren, la profe nos enviaron estos dulces en día Halloween, la profe nos esto, entonces ese contacto siempre, y en bachillerato lo mismo, se hacía el proceso con los niños el día de los niños, actividades, izadas de banderas, nunca se perdió ese hilo, así fuera que la guía de la izada de bandera del 20 de julio la desarrollamos y ellas ya saben, la bandera, mire esto, y en conjunto con la familia, siempre estábamos en ese proceso. Muchas gracias, profe, por las ampliaciones que nos han hecho. Entonces le voy a dar la palabra a mi compañera Sol Lady. Sí, buena tarde para todos, los profes, los estudiantes. Pues mira, encontramos aquí en la página, en el chat del fanpage, muy buenos, digamos, comentarios, sobre todo congratulando las experiencias que se están presentando de las profes de Guavio y de los estudiantes. De las profes en términos de, como ellas lo han evidenciado, todo el esfuerzo que se hace desde los docentes para garantizar el proceso educativo, la prestación del servicio educativo para los niños y las niñas de la zona rural. Y en el caso de los estudiantes, el grado de empoderamiento y de liderazgo que se evidencia en sus intervenciones, de la apropiación que tienen con el tema y además que es un tema muy importante que en la Secretaría de Educación hemos estado hablando, debemos visibilizar más porque aparentemente no ocurre en Fusagasugá, pero pues sabemos que eso es una realidad en la cual ustedes sí que pueden dar testimonio. Entonces, efectivamente estoy de acuerdo contigo, Giovanni, en que este es un café de las 4 pendiente.
quiero aprovechar para señalar que justamente el Ministerio de Educación esta semana está adelantando una campaña, hashtag Generación Digital Segura, que consiste en un curso por WhatsApp para prevenir el ciberbullying. Entonces, realmente el ministerio está muy atento de cuál va a ser la respuesta en el país. En este caso, tiene sus ojos muy enfocados en Fusagasugá, porque algo que nos preguntaban es si habían datos, si habían casos, y hasta este momento no se ha reportado ningún caso. Entonces, es también la oportunidad para poder evidenciar qué está pasando en Fusa, y ustedes, chicos, y la institución Acción Comunal sí que nos pueden dar ahí información. Entonces, nada, cualquier duda que tengan, hay aún tiempo, es un curso que dura 1 minuto, 2 minutos por WhatsApp. No es sino que se inscriban a un número que ahora le señalo, igual en la fanpage de la Secretaría está la información, y agradecer a quienes han estado participando en el chat. William Parra señala que hay que tener mucho cuidado, hay páginas que se crean especialmente para hacerle ciberbullying o ciberacoso a los estudiantes, entonces hay que denunciar, pero a veces las personas no conocemos cuál es el procedimiento o la ruta para hacer las denuncias, ni tampoco, como lo decía Giovanni, conocemos a veces ni siquiera qué es el ciberbullying. Entonces eso para tenerlo muy en cuenta. Muchas gracias, Sol, por los comentarios. Estaba viendo aquí también y de verdad felicitan a las profesoras. Clara Maya dice que es excelente aprender de las experiencias. Hay unos fans del grupo 1102 que me imagino que serán compañeros de ustedes. Mauricio Castro los felicita. Bueno, hay muchos comentarios positivos. Y volviendo a lo que las profesoras Sonia y Angélica nos han planteado, sobre la flexibilización, sobre la evaluación. Yo quiero retomar algunas palabras que ellas han dicho, y es sobre lo que es el retorno de los estudiantes a los colegios. Yo tuve la posibilidad de visitar 5 de las 10 sedes que ustedes tienen, y hemos encontrado a los maestros esperando a sus estudiantes. Las escuelas que yo visité están muy bonitas, los profesores han tenido todo dispuesto, y este es un mensaje para todos los padres de familia de Fusagasugá y de todos los del país que se sientan seguros, que se sientan tranquilos en Fusagasugá y en estos 2 colegios que conozco, el Colegio Acción Comunal, el Colegio Guavio, bueno, todos los colegios de Fusagasugá, los profesores, los rectores han hecho un trabajo de preparación, de alistar los protocolos, de resolver muchos temas que tienen, y como nos lo decían las profesoras, el mensaje para los padres es que los niños vayan retornando al colegio, que como decían ellas, no se necesita que tengan uniforme. Con la presentación, con la buena presentación que uno tiene que ir a cualquier lugar, que los niños puedan ir. No necesitan que les compren maletas, ni libros, ni cuadernos. Necesitamos que los niños retornen, porque sabemos lo que los niños han tenido que vivir, lo que los jóvenes han tenido que vivir, y obviamente la escuela, los colegios en Fusagasugá han hecho los profesores un gran trabajo, y como las profes lo han dicho, hay unos equipos de maestros que los están esperando. Entonces, en estos 3 meses que quedan, para que los niños regresen, en los colegios que han regresado, hemos visto la alegría de los chicos. Precisamente en el foro de esta semana, tuvimos la oportunidad de ver 2 experiencias también del Colegio Carlos Lozano y Lozano, en donde han hecho un trabajo también extraordinario, y aprovechamos también para enviarles un saludo al rector, a los profesores, a los coordinadores, también al Colegio Integral de Sumapaz, que se presentó en este foro, también al Colegio José Celestino Mutis, que estuvo en el foro, y yo creo que todos estamos haciendo un trabajo para ese retorno a la presencialidad, y es muy importante, como las profes lo han señalado. Bueno, hay otra pregunta aquí para nuestros expertos en convivencia escolar,
y es que generalmente todas las personas, cuando hemos sido estudiantes o en nuestro rol de maestros también, algunos podríamos haber experimentado algunas situaciones de maltrato o de acoso escolar o de ciberbullying. Bueno, yo no vivía ciberbullying porque cuando yo estaba en el colegio todavía no teníamos teléfonos celulares, pero ustedes sí. Entonces, siempre hemos podido experimentar, nos han contado o hemos visto, ¿sí? Como estudiantes. Entonces, yo le quería preguntar a los estudiantes de eso que ustedes han podido vivir, que han podido ver o que les han podido contar sobre situaciones de convivencia o de maltrato, cómo el proyecto que ustedes, en el cual ustedes participan podría contribuir a mejorar esta situación para los estudiantes, tanto para las víctimas como también para los agresores, ¿no? Porque aquí los agresores también, digamos, también hay que mirar qué pasa en la vida de ellos para que actúen de esa manera. Es como el proyecto de ustedes puede contribuir a mejorar esas situaciones, muchachos. Pues lo que nosotros hemos hecho en el proyecto es siempre contribuir informativamente, ¿verdad? Entonces, la información es una información muy, pero muy valiosa en el contexto educativo y para los padres de familia y también para los estudiantes o tutores de estos mismos estudiantes. La contribución de nuestra información y de nuestro proyecto hacia el plantel educativo ha sido muy buena. ¿Por qué? Porque en el contexto de ahorita de nuestra institución personalmente, hablamos de nuestra institución personalmente, los profesores están haciendo lo que nosotros hacemos durante las infografías o diferentes acciones de información, nos están repartiendo a los diferentes estudiantes de diferentes grados. Y cuando nos damos de cuenta de que nuestras acciones y nuestra información es valiosa. Y cuando los profesores reparten esa información respectivamente a los estudiantes, pues posteriormente tienen una información clave, pero les falta, digamos, como hacer unas preguntas verdaderamente para que nosotros podamos resolver hacia ellos sus dudas e inquietudes, también para los padres de familia. Digamos que una de las acciones de promoción de nosotros mismos ha sido la información, pero nos falta mucho más que de la información, nos falta también estudiar más a fondo, no solo en nuestra institución, sino a nivel municipal, de las situaciones que se están presentando formalmente y pues que, como nos decía ahorita, pues no hay mayores casos, pero digamos que no sabemos identificar si verdaderamente estamos sufriendo del cyberbullying, del grooming o de otra problemática social de las redes sociales. Y entonces tenemos que hacer algo inmediato y concretamente para que las acciones sean inmediatas, poder dar una información congruente, detallada de las problemáticas que se están haciendo y pues resolver con la comunidad a nivel municipal y si se puede también a nivel nacional y solucionar estos problemas congruentes. Angélica, ¿querías aportar algo? Angélica, no, sino Lady. ¿Qué ven? Profe, pues yo digo que una también de las cosas, de las prioridades que nosotros tenemos en este momento es que nuestro contenido también les llegue a los niños pequeños, como mencionaba pues hace un rato. Es importante que nosotros creemos conciencia desde los niños más pequeños para que sepan diferenciar y para que sepan pues cómo actuar frente a un caso de estos, qué es lo bueno, qué es lo malo, eh, cómo se llama cada cosa, qué consecuencias trae, pues digamos que desde los más pequeños se crea conciencia. Sí, bueno, muchas gracias. Muchachos, yo creo que sus profesores deben de estar muy felices de escucharlos, porque de verdad tienen una muy buena apropiación de su proyecto y pues el trabajo que han hecho ellos y un reconocimiento para ellos también desde aquí. Bueno, queríamos preguntarle a las profes, aquí tenía una pregunta para ellas, en todo este contexto que ellas nos han mostrado de las dificultades en el contexto de la pandemia y todas las limitaciones de conectividad.
Definitivamente esta pandemia puso a la escuela, digamos, ahí contra la pared a cuestionarse unas cosas. Yo quería preguntarles, digamos, en este retorno a la presencialidad, en este retorno otra vez como a la vida un poco, digamos, normal que estamos haciendo, ¿qué creen ustedes que la escuela debería cambiar? O sea, ¿qué nos dimos cuenta en ese año y medio de no estar en ella? ¿Qué cosas debería cambiar la escuela? Bueno, pues pensamos que indudablemente el desarrollo de los procesos pedagógicos que estén de acuerdo a las nuevas dinámicas y los contextos estudiantiles, priorizando lo humano, el bienestar físico y mental. Eso es lo que apuntamos definitivamente a esto. Dos, pues lo que evidenciamos, ¿no? La conexión a Internet en el entorno rural, que pues se asegure esa posibilidad de poderse conectar los estudiantes. No solo ahorita porque la pandemia en algún momento irá a pasar, pero sí que se tenga, se acorte esa brecha tecnológica en la ruralidad. Como tercero, pues podríamos que garantizar los recursos y condiciones para el desarrollo académico pues, de las instituciones rurales. Nos dimos cuenta, desafortunadamente, que estábamos como nuestras escuelas estaban en ciertos estados, no digamos de abandono, sino que se estaban deteriorando ciertas cositas y lo tratábamos de subsanar nosotros, pero pues ya en la medio de la pandemia nos dimos cuenta que no son tan fáciles de subsanar esas características, digamos, que tienen nuestros planteles. Entonces, que sí hay que mirar, entrar a mirar desde el gobierno cómo se apoyan en infraestructura, tener el servicio de agua, que pues en el colegio no es tan bueno, no es todos los días el agua que nos llega todos los días. Creo que el servicio es intermitente, no son todos los días los que llega el agua. Entonces, como cositas como esas queda también para mejorar. ¿Listo? Y como quinto, fundamental, ampliar y reforzar la orientación escolar para promover el bienestar socioemocional y tenemos pues una gran deuda con nuestra población y es que el colegio debe volver a ser el lugar seguro que tenían antes de estar antes de estar en casa todo el tiempo. Profe Sonia. Bueno, también nos dimos cuenta que cuando los niños volvieron a la escuela, que, que lo que dice la profe Angélica, la escuela es el lugar más seguro y más divertido para los niños. Nos dimos cuenta que ese ratico que están los niños en la escuela, debemos aprovecharlo al máximo, porque con esta pandemia nos dimos cuenta que un viernes nos estamos despidiendo todos del colegio y el lunes pasó más de 18 meses para volvernos a encontrar. Entonces nos dimos de cuenta que ese tiempo que están los niños en la escuela lo debemos aprovechar al máximo, que ellos disfruten ese aprendizaje en su escuela, que ellos sientan la necesidad de volver a estar en esa escuela, que ellos a través de esa alegría, a través de volver a ver sus docentes, sus compañeros, sus espacios, todos los ritos que se hacían en las escuelas, en el colegio, lo comparta con los padres y como que le den esa posibilidad a los padres de los otros niños que no están ingresando, que regresen a la presencialidad. Porque el espacio, como ustedes dicen, no hay más seguridad en una escuela donde se brindan todos los protocolos, donde todos nosotros como docentes estamos siempre mirando, como dice, 10 ojos en todos esos niños. Y la parte emocional es muy importante, porque muchos de esos niños que volvieron a la presencialidad, nos dimos cuenta que nosotros los docentes somos una parte fundamental en su vida afectiva, que nosotros somos, como en las escuelas, yo siempre he dicho, la mamá o el papá, porque somos la segunda parte que después de que nos los entregan en esa puerta y pasan para las escuelas, ya somos nosotros como si fuéramos sus cuidadores, tanto en la parte académica como en la parte social. Entonces nos dimos cuenta de eso, que también se debe aprovechar que ese aprendizaje de los niños sea importante en ese momento y para su vida, que cuando salgan de ahí digan, bueno, en ese momento la profe nos enseñó, por ejemplo, cómo es las capas de la Tierra, sin necesidad de ponernos a mirar unas guías y eso, sino ir allá a la parte donde tenemos y mirar cómo son las capas de la Tierra, hablar y todo eso, porque si yo envío una guía y vuelvo y digo, y si el papá no sabe leer, que tiene que hacer un terrario, tiene que hacer una explicación, pues esa explicación va a quedar volando.
nos dimos cuenta cuando volvieron los niños que hay que aprovechar al máximo, que ese es el lugar más seguro, que nosotros siempre le vamos a brindar ese apoyo emocional como lo hemos hecho, porque nosotros no somos los docentes que dictamos las áreas de religión, matemáticas, no, somos también unos profesores que los apoyamos en la parte emocional, somos unos profesores que nos podemos colocar al nivel de, si hay necesidad de jugar, hay necesidad de jugar, si hay necesidad de compartir, o si hay necesidad de llamar la atención, nosotros somos también eso. Y muchos niños en las escuelas y en el colegio están muy contentos de volver a ver a sus compañeros, de algo, y en especial de volver a ver a los docentes, que son las personas también más seguras que tienen y que pueden confiar en ellos. Sí, profe, de verdad que las felicito por esas palabras tan bonitas que ustedes han dicho. Y yo con esas palabras que usted acaba de decir, profesora Sonia y profesora Angélica, pues ratifican por qué fueron distinguidas en este proyecto. Ustedes nos están dejando ustedes con sus palabras una idea de que los niños deben retornar por esa parte emocional, de que la escuela debe centrarse más en la formación de seres humanos. A veces sí, el conocimiento es importante, pero necesitamos dejar mejores seres humanos. Usted ha mencionado el disfrute, la escuela, la alegría, la interacción, la escuela como un entorno seguro, las experiencias que los niños pueden tener, que jamás la educación remota las va a lograr. Este tipo de cosas son fundamentales y ustedes también aquí nos han dejado una sugerencia, digamos, que debe convertirse como en un principio en el municipio, y es cómo generamos políticas o movimiento social para que la ruralidad tenga la importancia y que las escuelas no se queden olvidadas otros años hasta que aparezca otra pandemia, sino cómo empezamos a mejorar las escuelas rurales, cómo empezamos a mejorar esos entornos rurales que no solo en Fusagasugá, sino en todo el país a veces son territorios olvidados. Y a veces nosotros en un municipio tan cercano a la capital, a veces que tenemos, digamos, muchas necesidades, aunque cuando uno compara, claro, hay escuelas en otros lugares del país que están mucho más graves, pero no estoy diciendo que estemos todos graves, sino que todos los niños merecen unas mejores escuelas en todo el país. Bueno, y para cerrar este conversatorio que está muy interesante, yo quiero preguntarle a cada uno en un minuto que nos cuente cuál fue su experiencia de retornar a la presencialidad, si ya han retornado. Si no han retornado, que nos cuenten qué piensan de retornar. Entonces le voy a dar la palabra a Lady, luego a Luis Mario, luego a la profesora Sonia y cerramos con Angélica. Y cada uno pues nos diga cuál fue su experiencia, si la ha tenido, porque no sé si ya volvieron ustedes. Y si no, entonces, por favor, que nos cuente. Bueno, pues yo no he retornado a la presencialidad porque en estos momentos no me encuentro en Fusagasugá, pero creo que sí es muy importante porque, pues como la profesora Sonia y Angélica, es esa parte emocional, esa parte afectiva que pues muchos estudiantes vieron como afectada cuando entramos a pandemia y que digamos prácticamente pensamos que nos dejaron solos. Es muy importante y pues o sea, nada se cambia como compartir con los compañeros, con los profesores y pues sí es importante. Yo si pudiera, lo haría. Pues por mi parte no volvió a la presencialidad, pero he ido algunas veces, unos días al colegio, por unos temas académicos muy importantes que tengo que hacer. Me gustaría volver a la presencialidad porque la- una de las cosas más importantes es saber manejar. Y nosotros como somos futura generación, que vamos a educarnos en una calidad muy alta como es una universidad, entonces tenemos que pensar con cabeza fría nuestras decisiones y acciones inmediatamente, pero no tan inmediato porque también tenemos que pensar en el eje personal, emocional, motivación y también en la parte vocacional de cada uno de nosotros. Es muy importante volver a la presencialidad, ojalá a todos a nivel nacional, volviéramos a la presencialidad porque primeramente nos volveríamos a ver después de un año y largo, año y medio largo,
con nuestros compañeros que fueron prácticamente desde que llegamos al colegio hasta 11, o algunos de los casos, sexto, séptimo, octavo, no sé, volver a ver a nuestros compañeros y verlos y que han crecido o no, o si han experimentado cosas o no. Y es muy importante socializar con ellos y también con personas que han llegado nuevas a la institución y también socializar con ellos porque nosotros tenemos que aprender a socializar con las demás personas y aprender de nosotros mismos y de ellos también, de las grandes y calidades personas que son, y gracias a los profesores también. Bueno, yo le cuento que mi experiencia fue muy, pero muy satisfactoria. O sea, yo el primer día que ya en mi sede tenemos 51 niños. De esos 51 niños, ya vamos en 35 que van a la presencialidad y están muy animados por esa ruta. Eso fue lo que más me gustó, ver esa cara de felicidad en esa ruta que les enviaron. Y llegar al salón, todos ellos, y empezar a recorrer toda la escuela por todo. Ah, sí, profe, todo está aquí, el muñeco. Profe, todo está aquí. O sea, fue como una emoción tan bonita. Es como cuando ustedes se van de viaje y vuelven, pero todas las cosas están en su sitio. Ah, profe, vamos a hacer aquello, profe, aquí. Y en los 2 primeros días fue un volver a estar en esa escuela recorriendo, corriendo, haciendo todo con sus protocolos. Entonces, esa sensación fue muy bonita. Sensación de ver los de 5 añitos que por primera vez llegaban a su sede a conocer su salón, para estrenar sus pupitres, para estrenar sus tableros, sus muñecos, todo lo que les tenemos ahí listos para ellos. Esa sensación no se cambia por nada, porque nosotros tenemos unas burbujas que nos tocan unos tiempos determinados por los aforos. Y cuando les decíamos, ya llegó la ruta o ya tienen que irse, no se querían ir, no se querían ir del salón, de los juguetes, y nos tocaba intercambiar un día el preescolar, un día, estamos así por los aforos, pero esa sonrisa de esos de kinder que por primera vez ingresan a su escuela, a su salón, a su escritorio, con su cuaderno, eso no hay con qué pagar esa sonrisa de esos niños, esa satisfacción, y esos papás que nos los dejan en la parte de arriba y ven cómo bajan corriendo y no se despiden. Entonces corran y corran, nos bajan de la ruta y salen y ya no hay más sino ingresar a esa escuela. Ahora están contentos porque van a ingresar a su restaurante de preparación de la comida. ¿Cuándo, profe, vamos a compartir? Porque ese compartir en el restaurante lo extrañábamos mucho, porque nosotros hablábamos, escuchábamos música, hacíamos muchas actividades entre todos los grupos. Mi compañero es el profesor Rómulo Zavala y él maneja los cursos de tercero, cuarto y quinto. Entonces había momentos en que a hoy los ingresamos, hoy estamos 25. Entonces, con el pequeño con que yo no conozca al otro, el otro y así, y fue un compartir hoy de todos los niños de nuestra escuela con todos los protocolos. Eso no lo cambio por nada del mundo. Gracias. Bueno, yo aún no he podido entrar a la presencialidad pues con mis chicos de bachillerato, porque hasta ahora empecé mi proceso de vacunación, o sea, ya tengo mi ventana de vacunación y hasta ahora la empecé, pero sí espero volverlos a ver, sobre todo a mis chiquitines de sexto, que los conozco porque pues es la primera vez que ellos llegan a la institución y tienen aquí a su profesora de matemáticas, entonces estoy muy ansiosa por conocerlos, más que por camarita, entonces que sea de manera presencial, de ese afecto, de eso que le dicen a uno cuando dicta la clase, cuando estamos en una dirección de incluso, profe, que me Dios la bendiga, que se cuide mucho, pues que eso sea ya personal, ¿no? Que sea cara a cara, entonces eso estoy esperando, que ya muy pronto voy a poder regresar a la institución y poder estar con todos mis chicos. Gracias. Bueno, estamos llegando ya al final de este café. Un café muy especial, un conversatorio muy motivante. Estoy muy motivado, ustedes me han movido las fibras del corazón, y quiero referirme a los estudiantes que están en 11 ya, que en pocos meses ya no estarán con nosotros y que pues parten para sus proyectos de vida. Yo espero que antes de que termine el año los pueda tener en este espacio nuevamente, y que después de que se vayan pues regresen, porque pues Fusagasugá es su casa, y pues esperamos que les vaya muy bien en los proyectos que ustedes tienen. Tienen una gran apropiación de su proyecto, de todo, y de verdad que los felicitamos
de corazón, dignos estudiantes del Colegio Acción Comunal, desde donde saludamos también a los profesores, al rector, por el trabajo que han hecho. Y pues con las profes, yo ustedes veo dos grandes maestros. Esa es cuando ustedes hablan y hablan de los niños y hablan de toda esa cosa, uno siente esas maestras que han vivido la experiencia de ser maestras, de ser maestras de escuela rural también, que como decía Luis Mario al comienzo, tienen otras características. De verdad que nos alegra tenerlos, haberlas escuchado el día de hoy. Muy inspiradores los estudiantes, muy inspiradoras las maestras, también desde lo que han pensado para mejorar las condiciones de sus estudiantes. Cuando la profe Sonia describe los niños bajándose de la ruta, los niños profe, eso solo lo piensa una maestra, eso solo lo ven los ojos y el corazón de una maestra. Entonces, de verdad que las queremos felicitar también a Sonia, Angélica, y yo sé que van a ser muy dignas representantes de Fusagasugá en el foro nacional. Pues ahí se presentan 98 experiencias en convivencia y 98 en aprendizajes, pero independientemente de lo que pase en el foro, ustedes son dignas y dignos representantes de la educación de Fusagasugá. Entonces, muchas gracias. Les voy a dar la palabra para que cada uno se despida de todas las personas que están conectadas y que se van a conectar en este café de las 4 y que pues los vamos a escuchar porque esto tiene la posibilidad de que nos dejó la tecnología, que podamos escucharlo en cualquier momento en la página de la Secretaría de Educación. Entonces, muchas gracias y les voy a dar la palabra para que se despidan antes de cerrar. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Comencemos. Profe Sonia. Ah, bueno, Luis Mario. Pues a las profes, a la profesora Sonia, a la profesora Angélica, se lleva mi respeto. Admirables de ustedes, admirable trabajo. La profesora Sonia escribiendo la emoción, la felicidad, el amor de una profesora con sus estudiantes y describir una felicidad de que sus estudiantes, desde que entran a su aula y comienzan a dictar la clase y su merced, entonces es un momento de felicidad y yo lo recuerdo cuando me vi a mi infancia y es un momento muy especial para mí y que, profe Sonia, usted lo vuelva a recordar, es muy importante, profe, para la educación de la niñez. Bueno, me complace haberlos escuchado a cada uno de ustedes, sus experiencias, sus acciones, su pensamiento, sus emociones y cada uno de los que comparten ustedes a través de esta plática con cada uno de ustedes. Les agradezco un montón por habernos llamado, pues especialmente a mí y pues haber compartido mi experiencia como estudiante. Muchas Bueno, gracias. estoy muy agradecida con la Secretaría de Educación por invitarme a este café de las 4. Fue una charla muy amena y creo que cada uno puede aprender un poco más y el aprendizaje no está de más. Entonces, espero volver a estar otra vez aquí en este programa, pues muy bueno y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Bueno, pues yo también quiero dar las gracias a la Secretaría de Educación y lo único que quiero decirles a todos los que me están escuchando en este momento es que los niños campesinos, los niños de nuestra comunidad son unos niños muy especiales y muy especiales y que hay que tener en cuenta y que la educación rural no se puede abandonar en ningún momento, que no nos debemos enfocar solamente por la pandemia, sino que los niños de la parte rural deben de formar también una parte en nuestro municipio, deben de estar en contacto permanente con nuestro municipio, que no que pueden decir que quedaron abandonaditos allá, no. Yo siempre les digo, no son los niñitos de la escuela rural, son los niños de la institución Guavio Bajo, igual que otro colegio. Entonces, que nunca nos abandonen, que nunca dejen a esos chicos abandonados, digamos, los de las escuelas rurales, porque acuérdense, compañeros y todos los que me escuchan, un docente maneja los 6 grados, desde grado preescolar hasta grado quinto. Entonces, eso sí, yo también aplaudo a todos mis compañeros
de mi colegio Guavio Bajo y a todos. Pero acuérdense todos que los niños campesinos también forman parte de nuestro municipio. Gracias. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias por la invitación del día de hoy. Muy agradable conocer la experiencia de convivencia, muy adecuada al contexto. Darles las gracias porque le abrieron la puerta al Colegio Guavio Bajo, que cuente sus experiencias. No es una experiencia solamente de la profe Sonimia, es una experiencia que se vive en toda la institución. Todos los docentes trabajamos en el mismo sentido, todos llevamos la misma batuta, todos estamos siempre acompañando a nuestros estudiantes, así sean del sector rural. Son estudiantes que son muy proactivos, siempre quieren hacer las cosas bien, lo más importante que quieren aprender y superarse en esta vida. Entonces yo creo que todos esos elementos hacen que nuestro contexto rural sea un contexto rico para la educación. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, nuevamente, en nombre de la Secretaría de Educación, en nombre del equipo de calidad educativa y del área de comunicaciones, les queremos agradecer, los felicitamos, muy inspirador este café en el día de hoy, los felicitamos e invitamos a todas las personas que se conectan en este espacio a que nos vemos en 15 días con otro café de las 4, conversatorios en contexto para hablar de temas educativos y pedagógicos en nuestro municipio de Fusagasugá. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.